Nuestra tierra esconde grandes enigmas. Muchos de ellos llevan miles de años sepultados esperando a ser descubiertos. Vivimos en una de las regiones del mundo más privilegiadas por la madre naturaleza y cada día sale a la luz una nueva pista del origen de nuestra impresionante biodiversidad. Suramérica, 50.000 años atrás, era diferente a como la conocemos hoy en día. Predominaba un ambiente seco, frío, grisáceo, con reducidos espacios verdes, una temperatura al menos 3 grados más fría que la actual y paisajes en constante transformación, debido al cambio climático producido por la reducción de los glaciares en los dos polos. El Amazonas no era tan imponente y amplio como en la actualidad. Apenas eran parches de sabana con cuerpos de agua y pequeñas reducciones selváticas. En estas sabanas cohabitaban los mamíferos más enormes que habría conocido la Tierra, perezosos del tamaño de un poste de luz, gliptodontes del tamaño de un automóvil y un mamífero similar a un rinoceronte, cuyo nombre significa diente en forma de flecha, el toxodonte. Tanzania es un país que está situado en la costa este de África Central. Allí se encuentra el Serengeti, un parque nacional de 13.000 kilómetros cuadrados. Es famoso por las migraciones anuales de miles de aves, también por la presencia de leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, hipopótamos y muchas especies más. Gran parte de Suramérica a finales del Pleistoceno era muy parecida al Serengeti. La diferencia es que no existían grandes depredadores como en esta sabana africana. Era un paraíso para los enormes mamíferos herbívoros, quienes podían pastar en paz sin ningún tipo de preocupación o amenaza. Mamíferos como el toxodonte, que pasaba el día comiendo tubérculos, raíces y pasto, y en ocasiones se daba un refrescante baño en las numerosas lagunas que los rodeaba, tal como actualmente lo hacen los hipopótamos y rinocerontes en África. Los hipopótamos son grandes mamíferos herbívoros que habitan en ríos y lagos. Durante el día les encanta retosar en el agua o en el fango y en la noche salen a buscar hierbas terrestres. A pesar de su parecido a los cerdos y otros ungulados terrestres, sus parientes más cercanos son los cetáceos como las ballenas y marsopas. Los rinocerontes son mamíferos herbívoros que junto a los elefantes e hipopótamos son una de las pocas especies existentes hoy día consideradas como megafauna. Actualmente existen 5 especies y todas pueden sobrepasar la tonelada de peso. Algunas especies de rinoceronte pasan bastante tiempo en el agua, otras prefieren el barro. Se cree que los hábitos de hipopótamos y rinocerontes actuales son muy parecidos a los de los toxodontes que habitaron en Sudamérica hace poco más de 8.000 años. Hasta ahora se han encontrado 2 especies de toxodonte, una en el cono sur, llamado Toxodon platensis, en honor al Río de la Plata, y otro al norte del continente, aquí mismo en Venezuela, conocido como el Mixotoxodon larensis, que como podrán intuir, fue descubierto en el estado Lara en los años 50. El Toxodon platensis fue descrito por primera vez en 1840 por el biólogo, paleontólogo y anatomista comparativo inglés Richard Owen, basado en un fósil adquirido en 1833 por el mismísimo Charles Darwin, quien había llegado a Uruguay como parte de su viaje a bordo de la legendaria embarcación exploradora Beagle. Darwin compró por 18 peniques un extraño cráneo a un habitante de Colonia de Sacramento, una población ubicada en la ribera norte del Río de la Plata. Lo mismo haría con una mandíbula gastada extraída en Bahía Blanca, Argentina. En 1957, un paleontólogo de apellido Van Frank encontró en el estado Lara, específicamente en la población de San Miguel, al suroeste de Barquisimeto, la dentadura de un pariente cercano al Toxodon platensis, el Mixotoxodon larensis. Los toxodontes son familia de un grupo de notoungulados, es decir, ungulados del sur de Sudamérica, que existen en el continente desde alrededor 10 millones de años, durante el Paleoceno, y llegan hasta el Pleistoceno, incluso en algunos casos evidencias demuestran que su presencia llegó hasta el Holoceno.
tardío. Estos grupos de notongulados se desarrollaron en el Cono Sur, distribuyéndose posteriormente en el resto del continente, encontrándose en diferentes lugares del continente sudamericano, como lo es Brasil, Argentina, Uruguay, Chile e incluso Venezuela. En el caso venezolano lo encontramos en diferentes sitios del noroccidente de Venezuela. Esto es Falcón, Lara, Guárico y alguna evidencia en el lago de Valencia, cerca del estado Carabobo. Esta especie, cuya distribución es conocida ampliamente desde el Paleoceno, se ha podido describir al menos en 2 especies conocidas. Toxodon platensis, que se corresponde con los primeros holotipos que se descubren y se describen provenientes del sur del continente, y el Toxodon larensis, que aparece durante la década de los 50 en el estado Lara. Este individuo, esta especie, ampliamente distribuida entonces en el continente, permite hablar de una adaptación bastante exitosa durante más de 10 millones de años. Los toxodontes encontrados en Venezuela, conocidos como Mixotoxodon larensis, se expandieron de manera impresionante por todo el continente. Fósiles de esta criatura no solo se han encontrado en países de Sudamérica, también se han encontrado en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México e incluso los Estados Unidos. Pero son en efecto los toxodontes y mixotoxodontes, parientes de los hipopótamos y rinocerontes que habitan actualmente en África y Asia. Imaginemos a este animal de más de 3 toneladas, del tamaño de un rinoceronte blanco, que evolucionó y se extendió por todo el continente hace alrededor de 10 millones de años, la mayor parte de este tiempo sin el acoso de un depredador que pudiera significar un verdadero problema para su subsistencia. Entonces, ¿cómo un animal de estas dimensiones, que habitó desde las riberas del río La Plata en el Cono Sur hasta Texas en los Estados Unidos, pudo extinguirse de nuestro territorio hace más de 8.000 años? ¿Tendrán algo que ver las aves del terror? Conocida como la ciudad musical o ciudad de los crepúsculos, Barquisimeto es la 4ª urbe más grande de Venezuela. En la actualidad tiene cerca de 1.250.000 habitantes. Pero hace unos 20.000 años, lo que hoy es la capital del estado Lara, estaba poblada por un megamamífero herbívoro de hasta 3 toneladas, el Mixotoxodon larensis. Pero el Mixotoxodon larensis no solo recorrió el estado Lara. Fósiles de esta criatura también se han encontrado en el estado Falcón, Carabobo, Zulia y Monagas. El Mixotoxodon larensis es familiar de los toxodontes que habitaron por millones de años en el Cono Sur. Se expandió desde Sudamérica hasta Centroamérica, llegando incluso a los Estados Unidos. Y es muy probable entonces que durante este cambio climático que está ocurriendo a finales del Pleistoceno, donde estamos observando una geografía de cuerpos de agua, algunos parches vegetales, la reducción definitiva del Amazonas a simplemente espacios abiertos de sabana y pequeños parches de bosques de galería, todavía no se ha conformado el paisaje que hoy conocemos en Sudamérica, y estos animales están, digamos, pastando, están desarrollándose en un ambiente, un hábitat muy parecido a la sabana que conocemos hoy en África. Las características peculiares, anatómicas y morfológicas de los toxodontes son similares a las de los rinocerontes e hipopótamos que habitan en algunas zonas del continente africano. Se cree que podrían tener hábitos parecidos, ser semiacuáticos, alimentarse de brotes, raíces y tubérculos, vivir en manada en sabanas semiáridas, con parches de selvas circundantes y cuerpos de agua cercanos. Mucha gente ha querido compararlos y, digamos, reducirlos a su semejanza a hipopótamos o a rinocerontes africanos. Sin embargo, son sus características adaptativas las que vemos como formas adaptativas peculiares, convergentes, que evolucionaron simultáneamente en ambos continentes y que nos permiten hablar de cierta hermandad. Sin embargo, la filiación no existe como tal. Los hipopótamos son megamamíferos que habitan en ríos y lagos.
tienen un antepasado en común con las ballenas, del cual se separaron hace más de 55 millones de años. Pertenecen al orden de los artiodáctilos, que actualmente incluyen 10 familias, donde están los camellos, las llamas, las vacas, antílopes, jirafas, cabras y muchos animales más. Igualmente, los rinocerontes son mamíferos acuáticos de gran tamaño. También son amantes del agua, aunque no tanto como los hipopótamos. También pertenecen a otro orden de mamíferos, conocidos como los perisodáctilos, que actualmente solo incluyen a los caballos, asnos, cebras y tapires. Aunque los toxodontes podrían haber tenido dimensiones, características y hábitos similares a hipopótamos y rinocerontes, el toxodonte pertenece al orden de los notongulados, un género de mamíferos extintos que incluye 13 familias y más de 100 géneros. El grupo de los toxodontes se corresponden a los notongulados, ungulados del sur de Sudamérica, descritos así de esa manera por su diferencia con los ungulados de otras partes del planeta. Son particulares del sur de Sudamérica, considerando que su evolución proviene o se viene dando desde el Paleoceno. Estamos hablando de alrededor de 10 millones de años. Justamente cuando comienza a entrar ya del Paleoceno, comenzamos a entrar al Pleistoceno temprano, dando continuidad a una prolongada desarrollo evolutivo de este grupo de animales, este grupo de ungulados, que se adaptaron de manera muy efectiva a tanto a los territorios del sur de Sudamérica, que es donde, digamos, aparentemente tienen su origen, y que posteriormente su diversificación se viene dando a través del continente, llegándose a encontrar en localidades tanto de Argentina como de Uruguay, Bolivia, Brasil, hasta al norte de Sudamérica, en el caso venezolano, donde los encontramos en sitios de Falcón, de Lara, de Carabobo. Para comprender mejor cómo evolucionaron, se expandieron y finalmente se extinguieron estos megamamíferos suramericanos, debemos viajar en el tiempo. 65 millones de años atrás, hasta el inicio de la era Cenozoica, una era que se extiende casi hasta la actualidad. Cenozoico en griego significa animales nuevos, y es que el Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos, porque al extinguirse los dinosaurios al finales del Cretácico, los mamíferos pasaron a ser la fauna más característica y extensa del planeta. Durante el Cenozoico, habitó en América del Sur una enorme cantidad de mamíferos únicos, un caso parecido al de Australia hoy en día. Gracias al desplazamiento lento pero continuo de las masas continentales, durante alrededor de 50 millones de años, el océano aisló a los mamíferos suramericanos en una especie de isla-continente, donde no había ningún carnívoro placentario. Como consecuencia de esto, las especies originales tuvieron la oportunidad de diversificarse en una variedad de nichos ecológicos que en otros lugares del planeta estaban ocupados por otros grupos. Eso, en cierta forma, explica el desarrollo y amplísima expansión de megamamíferos como el toxodonte. Quizás el único depredador que podría de alguna manera amenazar seriamente a los toxodontes eran las llamadas aves del terror, aves depredadoras terrestres que corrían en vez de volar. Habitaron durante casi todo el Cenozoico, desde el Paleoceno hasta el Plioceno. Una de ellas, el Kelenken, el ave predadora conocida más grande de la historia, vivió en la Patagonia Argentina hace unos 15 millones de años. Llegó a medir más de 3 metros de altura. Su cabeza, incluyendo el pico, llegaron a medir más de 70 centímetros de longitud, siendo el ave conocida con el cráneo más grande. Llegó a pesar más de 160 kilogramos. El Kelenken era ágil y fácilmente podían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Podían cazar y devorar roedores, reptiles y mamíferos. Es posible que hayan surgido algunas feroces batallas entre toxodontes y Kelenken, pero seguramente esta ave prefería alimentarse de animales más pequeños. El toxodonte continuó habitando el continente millones de años después de la extinción de esta temible ave del terror. Entonces, si no existió un depredador capaz de amenazarlos seriamente, ¿qué ocasionó la desaparición de los toxodontes?
En nuestro amado planeta Tierra, lo único constante es el cambio. Así como la deriva continental aisló a Suramérica y permitió una extraordinaria expansión y evolución del toxodonte y la megafauna en general, los indetenibles cambios de la Tierra cambiarían el destino de los toxodontes irremediablemente. El toxodonte fue un megamamífero que se extendió por todo el continente, que habitó desde el Río de la Plata hasta Texas. Aunque existieron varias familias, fue el Mixotoxodon larensis, una variedad descubierta a pocos kilómetros de la ciudad de Barquisimeto, que se extendió por Centro y Norteamérica. Aunque tuvo dimensiones, características y hábitos similares a hipopótamos y rinocerontes, el toxodonte no estaba emparentado con estos mamíferos. De hecho, pertenecen a familias diferentes, siendo el toxodonte un noto ungulado, una variedad de ungulados exclusiva de Suramérica. La deriva continental y el aumento del nivel del mar hicieron que durante millones de años Suramérica quedara aislada, permitiendo que su megafauna se desarrollara de manera independiente sin la presencia de ningún depredador que los amenazara. Las características de nuestro continente en ese entorno eran muy parecidas a las actuales sabanas del Serengeti en Tanzania. Esto de alguna manera explica el parecido entre el toxodonte y la megafauna actual que habita en África. Esto se debe a un fenómeno conocido como evolución convergente, que se da cuando dos especies son similares pero han evolucionado independientemente por procesos de desarrollos muy diferentes. Es decir, la geografía, el clima, la filogenia y la biomecánica similar generaron parecidos en ambas especies, pero por caminos distintos. Un caso emblemático de esta evolución convergente es la evolución del vuelo. Los pterosaurios, las aves, los murciélagos y las moscas han evolucionado hasta volar, pero digamos que cada uno lo ha hecho a su manera, sin relacionarse entre sí. Ya los cambios climáticos, producto de la era glacial, estaban afectando el clima y la flora a la cual estaban habituados los toxodontes. Esto sin duda mermaría su población, pero un hecho geológico trascendental sellaría su destino para siempre: el surgimiento del Istmo de Panamá. Hace varios millones de años, las aguas cubrían la zona que actualmente es Panamá. Una gran masa de agua separaba los continentes de América del Norte y del Sur, lo que permitía a las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico se mezclaran libremente. Hace unos 15 millones de años, dos placas de la corteza terrestre se desplazaban lentamente bajo la superficie del mar. La presión y el calor causado por este impacto tectónico llevó a la formación de volcanes submarinos. Algunos de ellos crecieron lo suficiente como para formar islas. Con el tiempo, grandes cantidades de sedimentos, arena, lodo y barro rellenaron las zonas existentes entre las islas. Durante millones de años, los depósitos de sedimentos fueron originando un puente natural entre el norte y el sur de América. Este pequeño fragmento de tierra tuvo un enorme impacto en el clima de la Tierra y su medio ambiente. La formación del Istmo de Panamá es uno de los acontecimientos geológicos más importantes en los últimos 60 millones de años, pues al impedir la conexión entre los océanos, desvió las corrientes oceánicas del Atlántico y el Pacífico. El clima del noroeste de Europa se volvió más cálido. El Atlántico se volvió más salado. Se estableció el sistema de circulación oceánica mundial actual. Influyó en el océano y las pautas de circulación atmosféricas, las lluvias y los paisajes. Pero esto no fue todo. La formación del Istmo de Panamá también jugó un papel fundamental en la biodiversidad del planeta, especialmente en el continente americano, generando el gran intercambio biótico americano. A través del puente natural del Istmo de Panamá, se hizo más fácil para animales y plantas migrar entre los dos continentes hace alrededor de 3 millones de años. Desde América del Sur hacia América del Norte emigraron perezosos terrestres, las aves del terror, gliptodontes, capibaras y nuestro Mixotoxodon larensis. De América del Norte hacia América del Sur llegaron tapires, distintos tipos de roedores, venados, caballos,
mastodontes, diferentes carnívoros, incluidos los felinos como pumas y tigres dientes de sables, osos y cánidos. Al territorio de los toxodontes llegaron otros mamíferos herbívoros a competir por el alimento y junto a ellos depredadores feroces como el tigre dientes de sable y el temible esmilodón. Pero esto no sería todo para el pobre toxodonte. Todavía deberá soportar la llegada del depredador más temible de la historia. ¿Por qué y de qué manera se pudieron haber extinguido esta gran cantidad de este grupo? Es debido justamente a que hubo una reducción de la tasa de natalidad, la tasa de procreación de estos grandes mamíferos, producto de la inserción, la entrada, hipotéticamente, de grandes depredadores, mamíferos depredadores, como los esmilodón, los dientes de sable, los dientes de cimitarra, que son justamente los primeros enemigos naturales de esta gran fauna. Simultáneamente hay que recordar que los primeros cazadores están ingresando al continente alrededor de los 15 a 20.000 años más o menos, y al continente sudamericano con data bien establecida, que están alrededor ya de los 16, al menos en el norte de Sudamérica, permitiría plantear de que estos grandes mamíferos comenzaron a sufrir de un estrés a tal nivel que la reducción de la tasa de natalidad, aunado a la depredación o la competencia de los grandes carnívoros en el territorio de ocupación de estos mamíferos, así como la presencia de cazadores, permitió ir reduciendo a mayor escala la presencia de estos grandes mamíferos. Los toxodontes han aparecido entonces también como parte de la fauna escogida por los cazadores recolectores en sitios tanto del norte de Sudamérica, como es el caso del Vano, en Barbacoa, Moaco, en Falcón, Taima, también en Falcón, con fechas entre 14 y 12.000 años, en donde se hace presencia indumentaria, utilería, instrumental de carácter paleoindio de los cazadores recolectores originarios, digamos, del continente. Asimismo, en el sur, en sitios de campamento y sitios multicomponentes, como es Arroyo Seco en Argentina, por decir uno de ellos, donde hemos encontrado también restos de este animal, lo que implica que seguramente estuvieron incluidos en la dieta de estos cazadores. Superando los 10.000 de la barrera del final de la glaciación, permanecieron algunos individuos seguramente en reductos que no tuvieron la presencia masiva de depredadores o de cazadores, pero que al final y al cabo del tiempo, con la transformación final del clima y la reducción final de los ecosistemas, del ambiente donde ellos se movían, los llevó justamente a la extinción final. Desde su aparición en el planeta, los humanos hemos influido en el destino de otras especies y el toxodonte es solo una prueba más de ello. Hoy en día, nuestra capacidad depredadora y destructiva se ha multiplicado, pero también nuestra tecnología y conciencia conservacionista, que esperemos sirva para preservar el futuro de nuestro planeta.